Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un torbellino de rumores, especulaciones y, para muchos, una verdadera intriga. Vamos a hablar de Can Yaman y de esa supuesta historia de amor que, al parecer, no fue tan romántica como muchos creían, o quizás, más bien, nunca existió como se pintó. ¿Ignoró Can Yaman un amor por Demet Özdemir? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a buscar esas pistas que se nos pudieron escapar y a intentar desvelar la verdad. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido así, lleno de misterio y de las historias que realmente nos interesan. Han sido meses, incluso años, de titulares, de fotos compartidas, de ese aura de pareja perfecta que se construyó alrededor de Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenciküs, la química entre ellos era innegable. En pantalla eran explosivos, esa pareja que todos deseábamos ver junta en la vida real. Y fuera de pantalla, los rumores no tardaron en aparecer. Parecía que cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, confirmaba lo que muchos ya sentían, que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Las fotos juntos, los likes que se daban, los comentarios cómplices, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de un amor incipiente que prometía ser el cuento de hadas moderno que tanto nos gusta. Sus fans, los llamados Hamdem, estaban eufóricos, creando comunidades enteras dedicadas a seguir cada paso de su supuesta relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. A medida que el tiempo pasaba, y a pesar de las persistentes especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ninguno de los dos. Si bien es cierto que ambos compartían esa buena relación y esa admiración mutua que nace de haber trabajado juntos en un proyecto tan exitoso, la línea entre la amistad y el romance se volvía cada vez más difusa, o quizás, más bien, inexistente para algunos. Y aquí es donde entra la pregunta que nos intriga: ¿ignoró Can Yaman un amor por Demet Özdemir? ¿O es que la narrativa que construimos en nuestra mente, impulsada por la ficción y por el deseo, fue simplemente eso, una construcción? Hay que recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son actores. Y su profesión les exige una química especial en pantalla para que sus historias cautiven al público. En Erkenciküs, esa chispa era palpable. Sus personajes Kandibit y Sanemine se enamoraban de una manera tan intensa y creíble que era difícil para los espectadores separarlos del mundo real. Y es natural, es el poder de la actuación, es la magia del cine y la televisión. Pero, ¿fue esa magia lo que nos hizo ver más de lo que realmente había? En diversas entrevistas, Can Yaman ha sido muy claro sobre su vida personal. Él mismo ha admitido ser una persona reservada en cuanto a sus relaciones sentimentales. Ha expresado en repetidas ocasiones que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, aunque reconoce que, dada su fama, es una tarea casi imposible. Ha hablado de la presión mediática, de cómo los paparazzi y los rumores pueden afectar su día a día y el de las personas que le rodean. En este contexto nunca ha habido una declaración explícita de Can Yaman confirmando un romance con Demet Özdemir. Lo que sí ha existido son muchas evasivas, respuestas ambiguas y un silencio que, para algunos, habla más fuerte que 1000 palabras. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también ha mantenido un perfil público bastante cuidado, en ocasiones ha sido un poco más abierta a hablar de sus amistades y de las personas importantes en su vida. Sin embargo, al ser consultada sobre Can Yaman, sus respuestas también solían girar en torno a la admiración profesional, al cariño y al respeto mutuo que se profesaban. Nada que sugiriera un amorío consolidado o un «yo te quiero» apasionado en el sentido romántico. Ahora bien, ¿qué significa ignorar un amor? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, quizás Can Yaman sí sintió algo especial por Demet, algo que iba más allá de la amistad, pero decidió no dar el paso, o quizás intentó hacerlo y no funcionó, o simplemente no estaba en el momento adecuado de su vida para comprometerse en una relación así. La fama, la intensidad de sus trabajos, los viajes constantes, todos son factores que pueden pesar en una relación, y más aún si se trata de una figura pública en el ojo del huracán mediático. Otra posibilidad es que simplemente la conexión que muchos percibían era más una conexión profe.
sional y de gran amistad, amplificada por la química de sus personajes. Can Yaman es conocido por ser un actor carismático y entregado a sus roles. La forma en que interpreta a sus personajes a menudo genera una cercanía muy real con sus compañeros de reparto, una hermandad que trasciende la pantalla. Y tal vez eso es lo que sucedió con Demet. Hemos visto cómo a lo largo de los años, las vidas de Can Yaman y Demet Özdemir han tomado rumbos diferentes. Demet ha tenido sus propias relaciones, y Can Yaman también ha sido vinculado con otras mujeres. Si hubiera habido un amor profundo y no correspondido por parte de uno hacia el otro, o un amor que fue ignorado, es probable que hubiéramos visto señales más claras en sus vidas posteriores. Pero hasta ahora parece que ambos han seguido adelante de manera individual, con sus carreras en ascenso y sus vidas personales desarrollándose. Pensemos en la presión de ser una de las parejas más queridas de Turquía, o del mundo, gracias a Erkencikus. Los fans tienen expectativas, quieren que la magia continúe fuera de la pantalla. Y para una persona famosa, lidiar con esa presión puede ser abrumador. Quizás Can Yaman, al ser consciente de lo que implicaría iniciar una relación pública con Demet, o al sentir que las cosas no estaban destinadas a ser más que una amistad, optó por mantener un perfil discreto para proteger tanto su privacidad como la de ella. Además, es importante considerar que las noticias y los rumores en la farándula a menudo son sensacionalistas. Se exageran, se sacan de contexto, se crean historias donde no las hay, todo para vender más. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, al ser dos estrellas con un gran número de seguidores, la maquinaria de los rumores funcionó a todo vapor. Podría ser que lo que nosotros percibimos como un amor ignorado, en realidad, fuera simplemente la ausencia de un romance que nunca llegó a existir, o que nunca se concretó por motivos profesionales o personales. Can Yaman ha mencionado en algunas entrevistas su deseo de encontrar estabilidad y formar una familia. Ha hablado de querer una relación sólida y duradera. Si bien estos son deseos universales, la realidad de su vida, llena de proyectos internacionales y una fama global, puede dificultar la consecución de esos objetivos. En ese sentido, si sintió algo por Demet, pero las circunstancias no eran las adecuadas, podría haber decidido priorizar otros aspectos de su vida o esperar el momento oportuno, o simplemente aceptar que esa conexión no era lo que el destino tenía preparado para él. Otra perspectiva interesante es la de la imagen pública. Los actores, especialmente aquellos que buscan carreras internacionales, a menudo son asesorados en cuanto a cómo manejar su imagen. Un romance público y muy seguido podría ser beneficioso para ciertos proyectos, pero también podría limitar las oportunidades futuras, especialmente si se busca un rol más dramático o si se quiere evitar ser encasillado como el novio de. Si Can Yaman tenía ambiciones de ese tipo, o si su equipo de representación se lo hizo ver, podría haber sido un factor a considerar. Profundizando en la naturaleza de la fama y las relaciones en la era digital, es crucial analizar el papel que juegan las redes sociales en la construcción de narrativas. Los fans, al estar tan conectados con los ídolos a través de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, se sienten parte de sus vidas. Cada like, cada comentario, cada foto compartida se convierte en una pieza de un rompecabezas que ellos mismos intentan armar. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta dinámica se intensificó hasta el punto de crear una comunidad virtual con expectativas propias. La evidencia de un romance se encontraba en la interpretación de gestos, miradas y coincidencias de agendas. Sin embargo, esta interpretación está inherentemente teñida por el deseo del espectador de ver cumplidos sus anhelos, transformando la realidad en un guión deseado. Además, es importante recordar el contexto cultural y las expectativas en torno a las parejas en algunas sociedades, especialmente en Turquía. Las series turcas a menudo retratan historias de amor muy apasionadas y a veces complejas, y el público tiende a trasladar esa intensidad a la vida real de los actores. La presión para que las parejas de pantalla se conviertan en parejas de la vida real puede ser considerable, creando un ambiente donde la realidad se ve distorsionada por la ficción. Analicemos ahora la figura de Can Yaman en particular. Conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética, Yaman ha demostrado ser un actor capaz de deslumbrar tanto en producciones turcas como en proyectos internacionales. Sin embargo, su vida personal ha sido objeto de una atención mediática a menudo invasiva. Él mismo ha hablado abiertamente de cómo la falta de privacidad le ha afectado, y cómo ha intentado protegerse de la constante exposición. Si bien ha tenido relaciones
mentales conocidas, nunca ha sido una persona que haga de su vida amorosa un espectáculo público. Esta reserva natural, sumada a su ambición por una carrera global, podría haberle llevado a tomar decisiones calculadas respecto a la exposición de sus relaciones. Consideremos también la posibilidad de que el concepto de ignorar un amor sea una simplificación excesiva de dinámicas humanas complejas. Las relaciones son multifacéticas. Puede haber atracción, cariño o admiración, pero la decisión de llevar una relación al terreno romántico implica una alineación de deseos, circunstancias y momentos de vida. Si Kanyaman sintió algo por Demet, pero la coyuntura no era la propicia, o si Demet no sentía lo mismo, la decisión de no proceder no sería tanto ignorar un amor como reconocer una realidad o priorizar otros aspectos de la vida. La amistad profunda entre compañeros de trabajo es un fenómeno real y valioso. La intensidad de un rodaje, la complicidad necesaria para dar vida a personajes que se aman, pueden forjar lazos fuertes. Es posible que lo que los fans interpretaron como señales de un romance fueran simplemente las manifestaciones de una amistad sólida y un respeto profesional mutuo, exacerbado por la naturaleza de sus roles. Actores de talla mundial como ellos a menudo desarrollan una química excepcional que va más allá de la actuación, pero que no necesariamente se traduce en romance. En cuanto a Demet Özdemir, ella también ha navegado con habilidad la atención mediática. Si bien ha sido un poco más abierta en ciertos aspectos de su vida personal, al ser preguntada sobre Kanyaman, siempre ha mantenido una postura de admiración y respeto sin dar pie a especulaciones más allá de lo profesional y lo amistoso. Su propio recorrido en la industria, sus éxitos y sus relaciones posteriores, sugieren que ella también ha construido su camino de forma independiente. Es tentador para el público desear que la magia de la pantalla se traslade a la vida real, especialmente cuando se trata de parejas tan carismáticas como Kanyaman y Demet Özdemir. Sin embargo, la realidad del mundo del espectáculo a menudo es mucho más compleja y menos glamurosa de lo que parece. La presión constante, la falta de privacidad y las exigencias de una carrera en ascenso pueden ser obstáculos significativos para cualquier relación, y más aún para figuras públicas de su calibre. En conclusión, la verdad oculta detrás de la supuesta historia de amor entre Kanyaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma para muchos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre ellos en pantalla fue excepcional, y esa conexión, sumada a las habituales especulaciones del mundo del espectáculo, generó la expectativa de un romance. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial, y ambos han seguido sus caminos individuales, construyendo sus carreras y sus vidas personales por separado. La pregunta de si Kanyaman ignoró un amor por Demet Özdemir es fascinante, pero probablemente solo ellos dos conozcan la respuesta completa. Lo que sí es claro es que para el público, esa historia sigue siendo un tema de debate y especulación, alimentado por la magia de la ficción y el deseo de los fans. Hemos explorado las posibles razones, las presiones mediáticas, la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de separar la ficción de la realidad. Al final del día, lo que queda es el recuerdo de una pareja icónica en la pantalla y el misterio de lo que pudo haber sido en la vida real. La clave reside en apreciar su talento y la magia que crearon juntos en Erkencikus, sin necesariamente exigir que esa magia se refleje de forma idéntica en sus vidas privadas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los rumores y las verdades ocultas de Hollywood. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Kanyaman y Demet Özdemir? ¿Creen que Kanyaman ignoró algún sentimiento? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que estoy deseando leerlas y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos para que más gente pueda disfrutar de este contenido, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes. Hasta pronto.